En este video vamos a hablar específicamente de este país y el por qué no debes venir a un país contaminado a exponerte de esta manera, tanto por el aire, la suciedad y más cosas que seguramente a nadie le gustaría vivir o experimentar. Estamos en las orillas del río Buriganga, un río que ya mostré en anteriores videos y expliqué las problemáticas y las causas del por qué lo podemos encontrar así. Y sí, en este video vamos a hablar específicamente de este país y el por qué no debes venir a un país contaminado a exponerte de esta manera, tanto por el aire, la suciedad y más cosas que seguramente a nadie le gustaría vivir o experimentar. Nada, es mentira, obviamente no voy a decirles eso, te estoy bromeando. En este video trataremos de entender a la sociedad bangladesí teniendo en cuenta todas las problemáticas que ellos viven día a día. Para empezar, la contaminación que ya les mostré. Después, la excesiva cantidad de personas que viven en este país. Y también visitaremos lugares que probablemente sean lo bonito, lo mejor que tiene que ofrecer este país, lo cual muchas veces no se muestra a los medios, lo cual se oculta y en general se muestra la peor cara de Bangladesh, pero acá veremos todo lo contrario y lo haremos conociendo un lugar muy pero muy visitado por la gente bangladesí y que tú probablemente, si estás interesado en venir a este país, quieras conocerlo. Estamos por entrar a Hassan Manzil, una casa, una residencia donde vive una de las máximas autoridades de este país. Se podría decir un presidente, pero no es un presidente. Es parecido, pero igual, es el que manda acá. Y la hermosa estructura que estamos viendo enfrente es el Hassan Manzil, una enorme mansión de color rosado. Y hay muchas personas haciendo cola fila para ingresar. Y como no tenemos mucho tiempo, me gustaría entrar, pero ya llevamos mucho tiempo esperando, no avanza la fila, así que bueno, vamos a otro lugar. Ahora estamos en el muelle donde están varios barcos estacionados que llegan del sur a esta parte de Bangladesh, ya que el transporte fluvial es el más utilizado en este país. Y ahora vamos a hacer un recorrido que toda persona en Bangladesh suele hacerlo los días viernes, ya que hoy es un día libre. La mayoría de los negocios están cerrados y la gente se toma el tiempo para descansar, salir a pasear a lugares turísticos, a comer, a dar una vuelta típica en el río Buriganga, el cual ya conocimos antes, pero ahora lo vamos a hacer de una manera más relajada, de una manera más jovial. Y mira que pararse en estas canoas, no lo dije en el otro video, pararse acá es muy inestable, pero a la vez estable, es decir, no te da la impresión de que te vas a ir a un lado o al otro, pero al final la física hace su trabajo y no nos terminamos hundiendo. Esto flota por sí solo. Y empezamos con esta aventura a través del río. Muchas barcas, muchas canoas ahí estacionadas, más que de costumbre a lo que puedo ver. Por acá están los demás barcos que llegan, como les dije, de ciudades del sur y viajan también allá. Acá otras personas que igual están disfrutando del paseo. Esa es una canoa parecida a la que estamos navegando. Más allá hay otro barco donde igual hay más gente, más familias. Y alrededor de igual manera se puede observar miles y miles de familias, personas que están disfrutando del río. Así como lo ven, la gente lo disfruta, le gusta pasearse acá. La gente de Bangladesh gusta el barco mucho, porque tiene 700 ríos, es una parte de vida de la gente.
Ahora nos vamos con dirección a otro lugar. Sí que cansa, no sé, me sentí un poco cansado por hacer ese recorrido. Me cansé un poquito, pero es porque llevo caminando todo el día de igual manera. Tampoco es que sea por hacer el recorrido. Miren, son... Si no me equivoco, son una especie de alfombras hechas de material reciclado, que de seguro lo van a transportar hacia el frente o lo van a cargar a los buques. Miren la cantidad de bananas que han traído en este camión. Hi, sir. Wow, son miles de bananas. Escola. ¿Qué significa escola? Cola es la banana, se llama cola. Oh, yeah, sure, it's for me. It's free. Okay, thank you. Me acaban de invitar una banana. A ver. Okay. I can with my... Okay. Ahí y... Okay. Ahí vamos. Ok, va para adentro. Yes. Delicious. Thank you for you. Wow. Está muy rica la banana, está fresquita. Está como me gusta. Oh, sorry. Está bien verde como me gusta. Es que no me gusta tanto las que están medio negras. Esta sí está en su punto para mí. Para que entendamos la importancia del río Buriganga para Bangladesh, bueno, también para Dhaka, todas las frutas que estamos viendo en este puerto son traídas de otras partes del país mediante el transporte fluvial. Varios de los barcos que les expliqué, que les dije, que les mencioné hace un rato, llegan para acá, ya sea con... Excuse me? ¿Qué dijo? No entiendo. Bueno, no entendí qué dijo el amigo. Ya he dicho esto muchas veces. Acá no nos podemos comunicar en inglés. Y esta es la enorme y hermosa estructura que cual les hablé hace rato. Mucha gente que vino a observar esta enorme construcción. Miren, unos se van a sentar, pasan el rato ahí en el pastito, todo chévere, todo de chill, como diríamos la chaviza. Bueno, no es que sea parte de la chaviza, pero todo tranquilo, todo muy bonito para pasar el rato en familia, para pasar la tarde. Esta es la 10ª o 15ª mezquita que veo en mi estadía en Bangladesh. Ahora mismo están haciendo un llamado para todas las personas que deseen rezar en idioma árabe, por si acaso, para que las personas, los religiosos, vayan y recen. Esta es otra mezquita. Miren, de hecho, acá avanzando un poco hay otra mezquita. Esa es otra mezquita, amigos. Literalmente, Dhaka, en sí, Bangladesh, es el país de las mezquitas. Hay muchas personas a esta hora del día. Algunos yendo a sus casas, otros paseando, otros haciendo compras. Mucha gente, pero esto se puede llegar a llenar mucho más al mediodía, en la mañana, o sea, horas pico, donde la gente se moviliza mucho de un lugar a otro. Llegamos a otro punto de la ciudad y déjenme decirles que muchas de las calles son como laberintos, es decir, parecen lo mismo. Pareciera que no me he movido del último lugar donde estaba, pero hemos avanzado como 3 kilómetros y el desorden, la bulla, todo parece igual, es lo mismo, pero así me gusta, en serio. Ya el día que me vaya de estos países, bueno, Bangladesh o India, probablemente extrañe todo esto. Lo que también me sigue sorprendiendo son los hombres que manejan los rickshaws, cargan miles de kilos. Si también estos hombres, los cuales de igual manera cargan mucho más peso, mucho más kilos para poder transportar ya sea el arroz, fideos y demás cosas. Y sobre todo, lo tan transitado, lo tan lleno de vehículos que está este lugar. En sí todas las calles. Y todos acá, miren, esperando el tráfico. Está larguísimo, miren. Llevan mucho tiempo parados. Uy, acá hay una moto que casi me pisa.
Es que en serio este tráfico parece de frontera, amigos. Se la pasan, puede ser unos 15, 20, hasta 30 minutos o más, esperando a que el tráfico mejore y así puedan movilizarse, avanzar tranquilamente y llegar a sus destinos. Un llamativo restaurante con diseños muy de película, como quien diría. Si hay tráfico de vehículos, también lo puede haber de personas. Mucha gente ahora por acá. Esto ya es una locura, amigos. Autos, tuk-tuks, gente. Así es el país más densamente poblado del mundo. Una de las tantas cosas que uno puede encontrar en Bangladesh son las canchas de fútbol. Por si no lo sabían, Bangladesh tiene un equipo profesional de fútbol, el cual sí hace competiciones a nivel FIFA, al menos en esta parte del continente. Y también Bangladesh se hizo muy conocido por apoyar a la selección argentina en el mundial anterior, donde obviamente ganó. Y ahora acá se puede ver mucha gente joven, niños, adolescentes, pubertos, quienes están practicando este deporte alegremente en una tarde tranquila por este sector de Dhaka. Y es obvio que también hay varios que están vistiendo la camiseta de Argentina. Eso sí, es innegable reconocerlo o tomarlo en cuenta a primera vista. You speak very well English. Where did you learn? My old, At school. yeah. Okay. Can you do a dribbling? Paros. Come on, you can try. You can try. You try it? Yeah, you okay, you first. Okay, a ver, vamos a intentar. El niño me dijo que yo lo intente. Oh. Okay. Again. No, es que. Sorry. You can try. You. Come on. Okay. Bolivia. It's closer to Okay. Right, good. Yeah. Oh, Brasil. Yeah. Los niños saben dónde queda Bolivia, Sudamérica. Do it, man. Neymar. Oh, Messi. Neymar. Yeah. Neymar is your favorite player. Okay. Neymar. You can try. Try karo. Bueno, no se animan, pero aún así les gusta practicar fútbol y creo que eso es lo más importante. Les juro que ver esto, no sé, me deja muy sorprendido. Es mucha gente moviéndose de un lugar para otro. Es que simplemente ese señor sí que le sabe a la física, ¿eh? Estamos en uno de los lugares importantes de Dhaka. Este monumento, el cual fue erigido en honor a los estudiantes universitarios que murieron en la lucha por el idioma bangla. Esto el año 1952. Y podemos ver muchas personas aquí que están pasando el rato, niños jugando. Es muy bonito todo esto. Y ahora acabamos de entrar a la universidad. What's the name of this university? Excuse me? Dhaka University. Dhaka. Ok. Y ahora acabamos de ingresar a la Universidad de Dhaka. Estamos en su cancha de fútbol. ¿Dónde? Amigos, me sorprende la cantidad de gente que practica fútbol acá. Bueno, el fútbol es el deporte mundial por excelencia. Esta universidad es muy histórica, tanto para la independencia de este país y también en el nivel académico, ya que grandes personalidades, grandes estudiantes han salido de esta universidad, se han graduado. Otra vez la noche me ha pillado grabando. Es que es la primera vez que varios de los videos que grabo en un país están transcurriendo de noche o la noche cae rápido, ya que esta ciudad es muy grande y es difícil, complicado moverse por el tráfico,
por la cantidad de gente, vehículos que hay. No sé cuántas veces voy a decir eso, pero tiene que entenderse. Ahora sí nos vamos a transportar a otro lugar totalmente diferente a lo que vemos acá. En cuestión de arquitectura, también de gente, eso debo decir. Y lo van a entender pronto. Así que, vamos allá. Por si no sabían, acá en Bangladesh la gente maneja del lado izquierdo. Es decir, el manubrio está en la parte derecha y se circula del lado izquierdo para ir hacia adelante. Ahora, la gente también lo hace. Hace rato yo estaba queriendo caminar por este lado y mucha gente venía en contra mía. Como por ejemplo acá, miren, todos los niños viniendo. Y la gente se va para la izquierda para avanzar adelante y el sentido contrario está a la derecha. Y ahora, sabemos que en cualquier parte del mundo siempre van a existir zonas populares, digámosle pobres, aunque suene un poco despectivo. Y a la vez van a existir zonas ricas, exclusivas. Y es por eso que les presento a la zona de Gulshan, la zona más exclusiva de Dhaka. Acá se encuentran miles y miles de negocios, edificios enormes. También están la mayoría de las embajadas de diferentes países en Bangladesh. Porque si se ponen a ver detalladamente toda esta monstruosidad y juego de luces, entenderán de lo que les estoy hablando. Nunca he estado en Nueva York, pero se me hace un poquito parecido al Times Square. En serio que sí. Algún día, y recuerden esto, algún día voy a estar en el Times Square. Les voy a decir, lo logré, hijos de nada. Y el tráfico no puede faltar. Mira, parece que están haciendo una cola para entrar al banco, no lo sé. Es infaltable. Además de lo que están viendo, se pueden encontrar tiendas de ropa cara, franquicias de comida rápida. De hecho, hace rato fui a un Burger King para poder conectarme a internet. Y ahora he llegado a una zona súper comercial donde hay prácticamente de todo: comida, ropa, bebidas. En serio, sí que encuentras de todo. Y vamos a subir a comer a un lugar donde nos han invitado. No sé qué voy a probar, pero lo van a conocer junto conmigo. Y bueno, acabamos de entrar al restaurante llamado Vitale Restaurant en Paris Center. Y estamos con el buen Deepak y Sheikh, my friend in Bangladesh. Finally, I meet with you, so I'm so excited and I'm waiting a lot of time, but now everything is okay. Good to see you. Oh, yeah, me too, man. Thanks for the invitation. Okay. Y ahora vamos a ver el menú y nos han dicho que podemos elegir un plato para poder probarlo y también hay un plato sorpresa. Así que vamos a ver las ricuras que tiene este restaurante y probar la comida típica de Bangladesh. Este es el menú. Vamos a abrirlo. Tienes pollo, tienes camarones, cangrejo para empezar. Después tienes ensaladas, pura verdura. Sopas, claro, es típico de acá. Hamburguesas, no puede faltar. En cualquier menú del mundo siempre encuentras hamburguesas. Después arroz, diferentes tipos de arroces. En sí este restaurante tiene comida internacional, mucha mezcla, mucha fusión. Y el arroz es muy típico acá en Asia. Bueno, eso no lo voy a probar. El chow mein, que lo estaba viendo y me ha gustado, la verdad. Y creo que voy a escoger uno de ellos. Después tienes acá más comida de mar, papas fritas, pollo. Y creo que por acá atrás están las bebidas. No, stick. Wow. Amigos, me siento muy, no sé, me da nostalgia ver un menú con carne de vaca. Porque ya llevo mucho tiempo por estos lugares y es muy raro ver carne de vaca, al menos para mí. En India no comen vaca, acá sí, ya les expliqué el tema de la religión. Pero el stick, delicioso, ¿eh? Hay de todo. Y bueno, estos son como, ¿cómo se dice esto? Dessert platter. Esto es dessert plate. Dessert. Postres. En español es postre. Postre. Ya, me estaba olvidando. Hay de todo, amigos. Pero nosotros hemos venido a comer, no a beber. I recommended me try Chow mein. chow mein. Vitali special chow mein. It's totally different only from Vitali because we have secret masala and something. Okay. But everywhere is chow mein is similar, but Vitali special chow mein is from here. Only from here we made this. Oh, okay then. Let's try it. I'll suggest you.
este lugar está muy pero muy bonito, bien decorado, tienes una vista muy linda hacia afuera. Y ahora vamos a empezar probando las papas fritas, las papas francesas, fries, potatoes. Finally, this is for you, Vitaly special chow mein. So, Wow, okay, man. you're gonna be trying right now. Thank you, So man. delicious. Oh, huele muy rico, amigos. Este es el plato, ahí se puede ver. Tremenda mezcla que tan solo leer y ya quiero acabármelo. Y este es el cangrejo que se pidió Deepak. Pues bueno, no más queda comerlo. Me dicen que cierro los ojos porque algo especial viene en camino a la mesa. Y me sigue sorprendiendo lo amable que es la gente en este país, amigos, en serio. Bien, creo que ya está. ¡Oh! ¡No! ¡No, amigos! ¿Qué es esto? Thanks so much, man. Nos han traído una pizza enorme. Mira qué grande es. ¡No! Hoy sí que vamos a comer muy bien. No worries, bro. You can try. So yummy. I will try all this. Amigos, esta despedida está siendo tremenda. Hoy sí que voy a comer de lo rico. Es la primera vez que voy a probar cangrejo. Y yo estaba mordiéndolo así, metiéndolo todo para adentro, pero no. Hay que darle un mordisco fuerte y comer la carne de adentro. Y déjenme decirles que es una ricura, en serio. So Vitaly special pizza for you. You can try. So yummy. Look delicious. You can try. Me acaba de invitar la pizza, que es una tajada enorme. Mira, mira, mira. Muy buen apetito. How is it, bro? Boom. Boom. Para adentro. Con este video concluye la serie El viaje por Bangladesh, un hermoso país que me ha gustado, me ha encantado conocer, he aprendido demasiado, no saben cuánto, que ganas me sobran para volver y estoy seguro que algún día futuro lo haremos. No olviden comentar, compartir, darle like y lo más importante, por favor suscribirse a este canal. Obviamente el viaje continúa, tendrá un spoiler de nuestro siguiente destino en la parte final de este video. Eso ha sido todo. Chao.